pies y vamos a leer un pasaje bíblico. Solamente dos textos para tener una referencia de quién se va a hablar en esta noche. ¿Amén? En 1 Samuel 25, capítulo 25, verso 2 y 3. El título dice David y Abigail. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Gracias, Dios maravilloso, por tu palabra bendita, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra, Señor, nos enseña, nos aconseja de cómo vivir, de cómo comportarnos, de cómo ser delante de ti. Maravilloso Dios, en esta noche, Señor, tomo tu palabra para poder exponer a tu pueblo, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene el control, entendiendo que fuera de ti nada es, Señor. Dios, toca el corazón de cada uno de tus hijos. No sea yo, Señor, sino tú, oh amado Espíritu Santo, el que haga la obra poderosa en esta noche. Siempre agradecida contigo, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Gloria a Dios. El tema de esta noche es la sabiduría que cambia el rumbo de la historia. Vemos en el pasaje bíblico de 1 Samuel 25 a una mujer muy interesante. No sé si algunos han leído el pasaje bíblico, pero cuando se lee todo el pasaje bíblico, que ahora lo vamos a resumir en gran parte, vemos a una mujer impresionante, una mujer sabia. El propósito de este mensaje es animar a las mujeres. Sabemos que estamos en una noche de celebración de culto de mujeres, y el propósito es, pues, animar a las mujeres a vivir con sabiduría, con humildad y también con valentía en medio de las circunstancias que se nos presente en el camino. Porque en el camino no solamente se nos presentan, pues, situaciones buenas, sino que también vamos a atravesar situaciones difíciles, como le tocó vivir a Abigail. Y tenemos que entender que Dios honra a los que tienen buen carácter. Amén. Vamos a ver a Abigail, que ella no eligió pasar por una situación como la que atravesó. Voy a narrar brevemente. Los que ya van a tener tiempo en casa lo pueden lecturar. Pero nos dice el pasaje bíblico
que David estaba pues pasando por un lugar y se quedó en el desierto de Parán, ¿ya? Entonces David, como había escuchado que Nabal estaba pues esquilando a las ovejas, mandó a sus 10 jóvenes, nos dice la Biblia, para que puedan decirle a Nabal, ¿podrías darnos algo para alimentarnos? Algo que tengas a la mano, ¿no? Como pidiéndole un favor. Pero cuando Nabal escuchó a estos jóvenes, Nabal, como tenía un mal carácter, se opuso a la petición y dijo, ¿no? ¿Quién es David? Yo no puedo estar compartiendo del pan que tengo. Y cuando los jóvenes regresaron a David y le contaron lo que había sucedido, David se enfureció. Y David dijo, se ciñó, dice, de espada y mandó también a sus hombres a ceñirse de espada, o sea que iban a ir a pelear. Y dijo, no va a quedar ni un varón de Nabal. ¿Cuál era el propósito? Destruir a todos los que estaban ahí. Y cuando uno de los siervos de Nabal se acerca a Abigail y le dice, ¿sabes qué es lo que ha sucedido? He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos, o sea, le cuentan. A Abigail le dice, ¿sabes qué? Ellos han sido muy buenos con nosotros, nos han protegido mientras nosotros pastoreábamos las ovejas. Pero a pesar de ello, Nabal se ha negado a ayudarle. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo Abigail? Dice que ella se levantó, tomó, dice, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, 200 panes, y cargó con un asno y se fue al encuentro de David. Cuando Abigail escuchó el reporte que le daba su siervo, tomó una decisión rápida. No se quedó pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Será bueno que vaya? O si Nabal se entera, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cuál fue la decisión que tomó Abigail? Abigail tomó la decisión de interceder. Como se decía al principio en el título, la sabiduría que cambia el rumbo de una historia. Ella no se negó a lo que estaba sucediendo, no negó la realidad, pero tampoco dijo, no, ay, este hombre tan malvado, tan perverso, de malas decisiones. No culpó tampoco a su esposo en ese momento, sino que ella tomó la decisión de ir ante David. Ella no sabía qué es lo que iba a suceder en el camino, pero tomó la decisión de ir delante de David. Ella no sabía si David pues iba a matarla, porque David estaba enfurecido. Pero ¿cómo es que la decisión de esta mujer de ir humildemente, sabiamente, cambió el rumbo de la historia? Porque ella entendió que si no tomaba esa decisión, todos corrían peligro. Entonces, antes que sea tarde, pues ella se apresuró
más adelante vamos a ver qué palabras usó. No solamente fue y le entregó la provisión que llevaba, sino que ¿qué hizo esta mujer? Cuando ella fue ante David, podemos ver en el verso 23 y 24. A ver, lo vemos ahí. 23 y 24. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. ¿Cómo fue las palabras de Abigail? Palabras sabias, palabras sazonadas, palabras dulces. Solamente podemos leer en Proverbios, dice que la palabra blanda aplaca la ira, más las palabras fuertes, las palabras que hieren, entonces esas palabras hacen subir el furor. O sea, que hace que la persona que lo oye pues se enfurezca más todavía. Pero las palabras blandas aplacan la ira. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasó con David. Porque David, como les decía, estaba muy enfurecido, estaba muy enojado. Y estaba muy decidido a ir y a matar a Nabal y a todos los varones. Él dijo: no me queda ni un varón, porque los voy a matar a todos. Abigail se postró ante David, asumió la responsabilidad como si fuera de ella. Sea el pecado, sea mi pecado, sea mi culpa, dijo ella. Pero era culpa de ella, no, ¿verdad? Pero ella asumió la culpa como si fuera de ella. La humildad es una herramienta poderosa en las manos de Dios. La pregunta que hoy le puedo hacer es: ¿cuál es la decisión que nosotros tomamos cuando las decisiones ajenas afectan a nuestra vida? ¿Cómo nosotros nos comportamos ante tal circunstancia? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos? A veces las mismas decisiones que tomamos pues son para mal. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué es lo que sucede? Nos enfurecemos, sale ese mal carácter. ¿Cuál es nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias adversas? O sea, las malas cosas que nos suceden. ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que necesitamos la sabiduría de Abigail? Creo que sí, ¿no? Es una mujer que nos da el ejemplo de cómo reaccionar ante tal circunstancia. Y de que no es bueno alterarse, y de que no es bueno vociferar o gritar, sino que llegar a alguien o llegar con palabras blandas, reaccionar con palabras blandas, tomar buenas decisiones. A veces tomamos decisiones muy apresuradas, decisiones que luego nos damos cuenta y decimos: no, si hubiera estado calmada, otra hubiera sido la decisión. Pero en el momento de desesperación no nos calmamos, no respiramos y decimos: Señor, por favor, ayúdame a tomar una buena decisión. Y el Señor sí nos ayuda. Y yo sé que muchos hemos experimentado de que el Señor nos alcanza su paz y nos da
humildad no es una debilidad. ¿Ya? Cuando Abigail se postró, se humilló delante de David, pues no estaba demostrando que ella era débil, sino que estaba cayendo en gracia. Cuando podemos ver en el verso 26, mira qué le dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuren mal contra mi Señor. Las palabras sabias traen vida y dirección. ¿Qué hubiera sucedido si Abigail no hubiera interferido en esta historia? Otra hubiera sido una historia de sangre, una historia de matanza. Pero Dios levantó a esta mujer, como también puede levantar a una de nosotros para cambiar la historia. Gloria a Dios. Glorificamos a ese Dios maravilloso que puede usar la vida de una mujer para cambiar la historia. Digámosle al Señor: Señor, usa mi vida para cambiar la historia. Dejemos que el Señor use nuestras vidas para cambiar la historia. Cuando Abigail se acercó a David, le recordó el propósito de su llamado y su futuro, porque David aún no era rey en ese momento. Estaba siendo perseguido ¿por quién? Por Saúl. Saúl tenía la intención de acabar con David, porque ella sabía que después de él el rey pues iba a ser David, y el propósito de él pues era ejecutar, era matarlo. Y Abigail, cuando se acerca a él y se postra, le recuerda el propósito de Dios para David. Y le dice, como hemos leído, ¿no? Le hace recordar cuál es su llamado y le dice que no haga caso a lo que Nabal había hecho, que por favor pase por alto lo que Nabal había hecho. Y Dios, usando a esta mujer, no permitió que David derrame sangre, porque imagínense que después David en el trono iba a tener un remordimiento de haber derramado sangre inocente, porque los que estaban con Nabal no tenían ninguna culpa de lo que Nabal había hecho. Y el propósito de David era ir y matar a todos los varones que estaban allí y de ejecutar a todos. Pero Dios no permitió que eso sucediera. Abigail actuó sin el consentimiento de Nabal, pero eligió obedecer a Dios. Aleluya. Nabal no se había enterado. Nabal no sabía lo que Abigail estaba haciendo, porque Abigail tomó lo que tenía, la provisión que necesitaba, cargó los asnos y salió al encuentro de David. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Obedeciendo a Dios. Y obedecer a Dios es mejor que agradar a los hombres, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que tomar la decisión, por ejemplo,
de caerle bien a alguien o de obedecer a Dios, ¿cuál es la decisión que tomamos? A veces hacemos que la persona que tenemos al frente esté contenta con nosotros y entristecemos el corazón de Dios. ¿Cuál es la decisión que usted está tomando día a día? ¿De agradar al hombre o de agradar a Dios? Reflexionemos, porque cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuál es la decisión que estamos tomando en nuestra vida diaria. A veces en el trabajo, a veces en la comunidad, a veces por caer en gracia a nuestros amigos. Quizás esto sea también para los jóvenes. Cuando alguien te invita a algo, a hacer o a consumir, por caerle en gracia recibes, sabes que eso está mal, sabes que eso hace daño a tu vida espiritual, pero por encajar con los amigos, para que no se burlen de ti, a veces tomas la decisión de agradarlos a ellos. Aleluya. Y no tomas en cuenta que el Señor está ahí, está contigo. Pensemos primero en agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Dios honra el carácter piadoso. Dios libró a David del pecado. Sí, Dios libró a David de ir y matar a los hombres en ese lugar. Y Dios también le dio el pago a Nabal. Cuando se sigue leyendo ahí, se puede ver que Nabal murió. Lo podemos ver en el pasaje bíblico, en el 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. En el 36 dice: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Él ni se había enterado de que Abigail había ido a interceder por todos. Él estaba feliz, él estaba en un banquete, él estaba celebrando y no sabía que la muerte lo acechaba. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado el efecto del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Se había sentido tan mal este hombre, pero tan mal, de que se quedó como una piedra. O sea, no reaccionó. Se había asustado tanto de que había puesto en peligro su vida y la vida de sus hombres.
Pero Abigail se levantó como una mujer sabia. Aleluya. Y Dios le dio el pago también a Nabal, porque allí nos dice que Nabal, luego de 10 días, Nabal murió. Porque Dios se encarga de todas las cosas que nosotros no podemos controlar. Como siempre suelo decir, nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros hagamos todo lo posible. Todo lo que esté en nuestras manos, hagámoslo. Y dejemos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Para Él todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios levantó a esta mujer sabia. Y Dios también quiere levantar mujeres sabias en este lugar. ¿Cuántas mujeres sabias hay? A veces tenemos vergüenza de decir yo soy sabia. Pero yo sé que sí, estamos actuando con sabiduría. Estamos actuando con humildad. Porque somos mujeres valientes y confiamos en un Dios poderoso. Y si todavía nos falta esa sabiduría como la que tenía Abigail, entonces pidámosle al dueño de la sabiduría, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Dios necesita sabias, Dios necesita mujeres humildes, Dios necesita mujeres valientes, Dios necesita mujeres que confían en Él. Y yo creo que esas mujeres están aquí, en esta noche. Aleluya, ¿cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo creo que esta reflexión nos lleva pues a tomar mejores decisiones, a pensar antes de decidir las cosas, a decir, Señor, ayúdame, porque sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Que Dios siga bendiciendo a estas mujeres sabias. Que a pesar de las cosas o de las circunstancias que atravesemos, tenemos la confianza en Dios. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que hace que nosotras podemos cambiar la historia, porque somos usadas por Él, porque Él nos da la sabiduría, podemos cambiar el rumbo de la historia. Que el Señor bendiga, amados hermanos, que el Señor siga obrando en nuestras vidas, que el Señor nos siga llenando de sabiduría, no solamente mujeres, sino también a varones, amén, jóvenes, niños, que seamos conforme al corazón de Dios. Aleluya. Podemos ponernos de pie.